día, María José Cumplido. Bienvenida a constituyendochile.cl y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Todo bien. Oye, María José, mucha pega, mucho tema de campaña, ¿cómo va? Sí, vamos bien. eh, Estamos haciendo mucha calle y eso tiene un cansancio importante. y, mm, pero creo que en general la campaña ha tenido buena recepción. Creo que hay muchísima gente interesada en formar cabildo, en conversar, en proponer sus puntos de vista. Y creo que ese espíritu de participación creo que es muy rico, porque obviamente uno no es experto en todos los temas y no tiene todos los puntos de vista. Entonces ha sido muy enriquecedor para poder tener una visión mucho más amplia de no solo las necesidades particulares de las personas, sino cómo eso se traduce en un marco más general que es finalmente la Constitución, y cómo podemos llevar también esas inquietudes, digamos, de las personas a ese espacio. Y en ese sentido yo creo que esa va a ser la tónica, no solo de esta campaña, sino de todo el proceso de la convención e incluso de los procesos políticos que se vengan de aquí para adelante. Vale. A ver, vamos con las preguntas. Tú cachai que tenemos unas preguntas porque queremos develar un poco al candidato, más que verlo en sus posturas tan de la sofisticación para afuera, que también es parte del programa, pero bueno. ¿Cómo llegaste para acá, María José Cumplido? ¿Se te ocurrió, te invitaron, sentiste la necesidad, eres medio republicana o sentiste más bien un deber? ¿Cómo fue este proceso para llegar hasta acá? Mira, es un proceso muy largo porque yo llevo 10 años como historiadora, digamos, trabajando en investigación, en divulgación. Trabajé 7 años en la Biblioteca Nacional, he publicado ya 5 libros y haciendo talleres, particularmente en la historia de las mujeres en Chile. Siempre hacía una pregunta al final del taller que era para los estudiantes, que era, bueno, ¿qué creen ustedes o qué quieren hacer para mejorar, ¿verdad?, la vida de las mujeres del futuro? Y si uno mira la historia, se da cuenta de que cuando pudimos ir a la universidad fue gracias a una mujer que entró en la política, ¿verdad? A presionarlo, lo mismo con el voto, etc. Y paralelamente a eso, yo soy cercana a Vladimir Milosevic, ¿verdad? Cercana al Partido Liberal, habíamos hecho varios foros, varios conversatorios en torno a cómo conversa, por ejemplo, el feminismo con el liberalismo igualitario, etc. Y como que esos dos mundos en algún punto se unen para decir como, bueno, creo que es el momento de cambiar un poco la dirección del barco y aprovechar esos conocimientos históricos que tengo para volcarlos, ¿verdad?, a la discusión política y ahora, ¿verdad?, a la discusión constitucional. Entonces, de ahí surge el interés también del partido y de los militantes de ser representados por mí, digamos, en este proceso y particularmente en el distrito donde yo vivo. Está sin audio. Perdón. Oye, Okay. María José, a grueso modo, pero bien directo, dos, tres pilares fundamentales. ¿Qué se te hace inconversable para cambiarle a la Constitución? ¿Qué hace falta? Yo creo que hay, sí, de los 3 pilares, yo creo que es fundamental superar el Estado subsidiario, ¿verdad?, a un Estado social de derecho. Creo que eso va a ser muy importante porque el Estado subsidiario y cómo se ha implementado en Chile y sus consecuencias son en gran medida uno de los dolores y las rabias que tienen las personas. En segundo lugar, va a ser fundamental para el futuro la participación ciudadana vinculante. Eh, Esto pensado también en términos internacionales, cómo vemos que hay una crisis
global de las democracias representativas, porque, porque como te comentaba la otra vez y como dice Habermas, la democracia tiene tres pilares, la representación, la deliberación y la participación, pero como nos hemos quedado solo en una, eso no hace un desequilibrio importante. Y el tercer punto, yo creo que en esta Constitución tenemos la oportunidad de generar un nuevo trato, ¿verdad?, entre el Estado y los ciudadanos, que incluso puede diferenciarse de las constituciones pasadas que hemos tenido, donde la Constitución ha promovido a una élite, ¿verdad?, que representa a todos los demás. Creo que eso hoy, en esta época histórica, con Internet, con una búsqueda de mayor horizontalidad, no solo en la política, sino en las empresas, lo vemos como algo general, yo creo que eso va a ser también fundamental para efectivamente generar una constitución que permita a las personas vincularse políticamente, vincularse en comunidad y que solucione a través de eso y de otros cambios culturales devenidos, por ejemplo, los temas de desconfianza de la ciudadanía a la política, la rabia, ¿no?, que provoca estallidos sociales, etc. Detengámonos un poco acá. He escuchado harto, bueno, lo del Estado subsidiario está súper encima de la mesa. Mm. ¿Tú estás de acuerdo un poco con la teoría del Estado emprendedor, con diversificar la matriz de negocio y tener un Estado más audaz, como dice la Mazzucato, por ejemplo? Sucato. Sí, yo creo que es un camino o sea, es un tema que tiene que estar sobre la mesa. Efectivamente, creo que Mazzucato tiene toda la razón cuando dice que nos hemos comprado demasiado el discurso de este Estado que solo gasta, medio inútil, pero cuando vemos los teléfonos, las tecnologías las han producido el Estado. Creo también que si lo vemos en el contexto particular en Chile, con un mercado pequeño, ¿verdad? No es el mercado de Estados Unidos con 300 millones, ¿verdad?, de habitantes, que tiende a la concentración, ¿verdad? Tiende también a la colusión, dado su pequeñez, ¿verdad? Es fácil coludirse en Chile. Creo que hay que hacer un esfuerzo importante en términos de que el Estado incida de una manera súper regulada también, obviamente, en el mercado laboral con el objetivo del bien común, de diversificar la economía, de mejorar los sueldos, por ejemplo, o que al menos conversen los sueldos que tenemos en Chile con el PIB, que efectivamente no conversa. Y por otro lado, efectivamente, creo que el Estado tiene un rol en la matriz productiva, porque llevamos 200 años exportando piedras, ¿no?, dicho muy fríamente, y creo que hoy tenemos las condiciones, tenemos la plata, ¿verdad? Tenemos los expertos para impulsar, ¿verdad?, la innovación en nuestra matriz productiva y empezar también a pensar en el futuro, ¿no? Un futuro que también va a estar todo el tema de medio ambiente, donde la minería va a empezar a ser más difícil, ¿verdad? Va a tener que conversar con ese respeto al medio ambiente. Entonces el extractivismo como tal, como lo hemos conocido, yo creo que cada vez le queda poco. Y Chile también tiene una geografía que permite innovar muchísimo, o sea, en el norte los paneles solares, ¿verdad? Cosas que se están haciendo. Eh, Creo que esa mirada hay que poner la atención y hay que poner también ahí los esfuerzos para finalmente construir una sociedad desarrollada, innovadora, ¿verdad? Que sea un ejemplo en Latinoamérica. Sí, sí, interesante. Fíjate que la conversación ahí está enfrascada, siento yo, en ciertos dogmas hace muchos años por los dos Mm, extremos. Uno diciendo que el Estado es inepto y no sirve para nada. Los claro, privados son la solución, que de alguna manera lo han sido para algunas cosas. claro, por cierto. Para el PIB, no para las medias y las medianas. No. Y por otro lado está la visión de que el Estado tiene que controlarlo todo y claro, y casi en una posición media de Marx, como el valor de la industria está en el obrero, ¿no?
Claro. Claro, ahí va a estar la complejidad de la discusión en algunas partes de la Constitución y va a ser una teleserie colombiana, como digo yo, va a ser choro, Sí, divertido. yo creo que ahí hay que apelar a los grises, a los múltiples puntos de vista, porque efectivamente hay experiencia de los estados totalitarios, ¿no? Que fueron un desastre, que tampoco mejoraron, No, ¿verdad?, la vida de las personas. Uno ve una nación rica como la Unión Soviética, que tenía todo para mejorar la vida de las personas, no, no fue así. El Estado en el fondo ahogó toda la iniciativa privada y terminó, ¿no?, cayendo porque no, no podía autofinanciarse incluso. en esa escala de grises está el híbrido Estado-privado, yo creo que al final no Por queda. cierto, sí. Yo creo que eso es lo más eficiente con roles distintos también. De cómo, y eso uno lo ve en cualquier organización, ¿verdad? Cómo uno tiene distintos elementos, ¿verdad? Que se complementan a sí mismos, pero no hacen lo mismo, ¿cachai? Porque eso es poco eficiente. Oye, y para cerrar esta área y pasar a la otra, con respecto al tema eh, de tener un Estado más justo o de tener un Estado más atento a la sociedad, Mm, hablábamos con Cristóbal Belolo el otro día, porque yo le dije, mira, se va a ir Sarkozy en cana aparentemente, o va a pagar algo. claro, Entonces esta fenomenología de la corrupción en el mundo no tiene que ver mucho con los partidos, es más sociológica, ¿no? Antropológica. claro. Y estuvimos hablando de las leyes de probidad que hicieron en Chile para evitar Claro. estas cosas. ¿Por qué crees tú que no han resultado? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pese a las leyes de probidad la corrupción siguió creciendo y sigue aumentando? ¿Tiene que ver con un problema de la estructura política, de regular los poderes, que es lo que han hablado mucho Mm, ahora, o sí. simplemente fenomenología? Y dicho eso, ¿te parece que hay que ser más específico o sentís que eso puede coartarnos un poco la libertad? Yo creo que ese es un debate súper complejo. Sí, Yo creo que hay que avanzar obviamente en transparencia, en probidad, cosa que ha tenido también un efecto, porque hoy día y en los últimos años, digamos, con estas nuevas leyes, sabemos o nos hemos dado cuenta de estas explosiones, de estas colusiones, ¿verdad? Que pasan, de todos los temas de corrupción que probablemente existían en los 90 y en los 2000 también, solamente que no teníamos las herramientas para enterarnos. En ese sentido es bueno, aunque uno tenga la sensación de que Chile es más corrupto que antes, eso es engañoso porque solamente lo sabemos. Y, y yo creo que hay que seguir impulsando eso. Creo que también hay que pensar en los castigos a esos asuntos, porque si uno ve cuánto paga un gallo que se coludió con los pollos, el incentivo está en coludirte porque la multa es mucho menor, ¿verdad? sigue siendo un Está, negocio coludirse. sigue, claro, es rentable, ahí hay un incentivo perverso. Estados Unidos tiene algunas leyes que son bien interesantes, una de pagar mucho más de lo que ganaste, ¿verdad? Y tiene esta ley que la voy a resumir porque ahora no me acuerdo bien cómo era, que también hay un incentivo a cada uno de los que se coluden para acusar al otro, ¿verdad? Y eso también hace que si yo me quiero coludir contigo, chuta, voy a confiar tanto en ti, cuánto incentivo. Sí, Y pues, eso evita lo que decías tú, un comportamiento, podríamos decir, incluso natural del ser humano, ¿no? Por sacar el mejor provecho, incentivo que a es la salud. finalmente lo que decía Adam Smith, ¿verdad? Sí, pues. Y, y en el fondo no podemos ser ingenuos de decir las personas siempre van a ser buenas, sino que tenemos que generar mecanismos para que ese tipo de acciones tengan un riesgo tan alto que desincentive a cada uno a hacerlo. Y otro elemento interesante es el también pensar que la corrupción no es un acto que alguien haga de la nada, como, oh, ahora tengo poder, voy a ser corrupto. Puede empezar cuando eras una persona común y corriente. El hecho, por ejemplo, de si te dan más vuelto y no lo devuelves, ¿no? Esa práctica que la empiezas a naturalizar, claro, después va teniendo una distinta escala. Entonces yo creo que hay ahí
también una responsabilidad, que no sé si se tiene que ver con la educación o no, de intentar en todo tipo de acciones y todo tipo de persona, tenga poder, no tenga poder, etcétera, desincentivar ese tipo de práctica. Sí, yo creo que ahí vamos directamente al tema de educación y escuelas de ética. Sí, Si no hay cívica claro, y si no hay escuelas de ética, estamos alejándonos claro. de esa buena práctica, de esa buena costumbre. Y claro, estamos en un estado con esa anorexia cívica profunda y estamos llenos de individuos y no de ciudadanos. Entonces Claro, ahí de la selva claro. se vuelve más fuerte, ¿cachai? Sí, Bueno, totalmente. y si, claro, y si tú construyes una relación ciudadano-estado donde prima el individuo, cuando prima el individuo, prima el interés personal, Claro. obviamente. Entonces, cuando empieza a primar la comunidad, ya empieza a ser distinto y empieza a solucionar cosas que no pensabas que podías solucionar. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en el tema de la seguridad, Sí. ¿no? Que Ciudad Juárez es una ciudad del terror, ¿no? O sea, y, y lo que hizo el alcalde mayor fue involucrar a la comunidad, ¿no? Que la comunidad se hiciera cargo, con ayuda, por cierto, de cada uno de sus barrios. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que antes pasaba y que pasa en Chile también, que tú sabías perfectamente que el narco vivía a la vuelta de tu casa, ¿no? Al generar comunidad, todos los vecinos decían, ya, todos vamos a acusar que el narco vive acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando lo haces individualmente te asusto, como hoy, bueno, puede haber represalia, no sé si tengo las capacidades para vivir este proceso, pero cuando lo haces en comunidad, descansas también en la comunidad. Y eso permite también em, em, solucionar, ¿no?, temáticas solamente cambiando el enfoque desde donde lo estás mirando. Sí, bueno, ahí un gran tema, el involucramiento de la sociedad en las decisiones va a ser No, un gran tema, haciendo el sí, paralelo de Juárez con los narcos a Chile en el mundo político. sí. Vimos cómo los alcaldes se quejaron de no estar involucrados en las decisiones del gobierno y vemos cómo la gente está en la calle peleando para involucrarse en las decisiones que nos trajo hasta esto. Así que ahí hay un gran tema de dialéctica Sí. social. Sí, y tiene distintos niveles, Sí, porque, claro, tú lo puedes ver en las leyes nacionales, pero cuando conversas con las personas, uno de los grandes malestares es justamente a mí nadie me preguntó, no, ¿no? Y muchos casos de personas que compraron una casa, por ejemplo, con todo el esfuerzo y todos los años de ahorro, y a los 2 años les dicen, oh, vamos a construir una autopista al frente. Entonces, todo ese esfuerzo de la casa que elegiste, por todas las razones, se te va al piso porque va a pasar una autopista, va a ser en el fondo va a tener peor, digamos, ambiente, ruido, suciedad, no va a poder cruzar tan fácilmente al otro lado, el valor de tu casa baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso genera obviamente mucha rabia y mucha sensación de, pucha, pero esto nadie me pregunta, la ¿por prepotencia qué política. ¿cachai? ¿Por qué voy a confiar en los políticos si Sí, en el fondo me están fregando? sí, Y por eso también es importante el generar ese vínculo, ¿no? No solo para solucionar crisis, sino porque también puedes construir mejores ciudades a partir de la acumulación de distintas perspectivas y la obligación también de aprender a ponerse de acuerdo entre los mismos vecinos, porque obviamente esa autopista tiene que pasar por alguna parte, ¿no? Pero quizás son quienes van a ser afectados por la autopista los mejores para ponerse de acuerdo en esos temas. sí, claro. Oye, María José Cumplido, ¿qué no le cambiaría a la Constitución? ¿Qué se te hace que es fundamental que se quede y que nos sirve como una arquitectura para estar bien parado en la sociedad con respecto al Estado? Mm. ¿Qué no le cambiaría? Yo creo que la Constitución del 80 tiene varios elementos de libertad que son importantes, obviamente, ¿no? La libertad de asociación, libertad de prensa. Yo creo que eso tiene que estar sí o sí. Y algo fundamental que
porque eso no está tanto en discusión. Lo que sí está en discusión, que yo lo dejaría, es la autonomía del Banco Central. Me parece fundamental. ¿Y por qué me parece fundamental? Porque en todo el siglo XX de la historia de Chile, todas las protestas, casi todas, pero la mayoría, tienen un correlato en la inflación, ¿no? La subida de precio, el vaivén, digamos, que vivió Chile todo el siglo XX. Y eso el Banco Central lo solucionó, ¿no? Y eso mejoró la calidad de vida de las personas, permitió reducir la pobreza un montón. Y en ese sentido creo que si algo funciona bien, no sé por qué hay que salir a criticar o a decir hay que democratizarlo más, sin saber cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué? Y lo que sí yo creo que sería interesante ponerlo arriba de la mesa sobre el Banco Central es, por ejemplo, si podemos ser capaces de darle atribuciones como la que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos o los bancos centrales en Europa, algunos en Europa, el tema de que otro de sus objetivos junto a la inflación sea el empleo, ¿verdad? Porque el Banco Central tiene una gracia, que tiene una mirada a largo plazo, no así los gobiernos, ¿no? Que tienen una mirada de 4 años y gobiernan 2. Entonces, yo pienso que es mejor, es más eficiente y es más estable pensar el empleo como un proyecto a largo plazo y no como proyectos de gobierno. Eso creo también que debería estar en la mesa y que debería discutirse para ver si podemos solucionar también uno de los grandes problemas que tiene Chile, que es uno, el empleo informal, ¿verdad? Y los vaivenes del empleo, ¿verdad? Y los bajos sueldos también asociados. Sí, me parece interesante. Ahí, yo sí estoy de acuerdo con dejar, no debería hacerlo, pero sí estoy de acuerdo con dejar lo más autónomo posible al Banco Central. No se me hace bueno no sacarle atribuciones en términos de Mm, libertad e independencia. Y sí, sí, muchas veces los más desprotegidos, al final son ellos, están muy en el oleaje del mercado, exacto. que Claro, beneficia no a todos los pobres, o casi ni uno cuando está muy alto, y sí les afecta inmediatamente cuando está muy bajo. Entonces ahí no es tan justo, exacto, y sería bueno quizás que el Banco Central fuera el partnership de, o sea, el claro. Ministerio del Trabajo, las planificaciones de desarrollo de empleo del gobierno. No quiero hablar de lo que pasaba con el PEM y el POG, Mm. quizás no es No, malo en algún momento, ¿cachai? Hablando en términos de la lógica, ¿cachai? claro, pero ahí lo que tenía era como que inventabas trabajo, Sí, ¿cachai? Que claro, le dabas un trabajo a alguien, pero era un Estado que no conversaba con el mercado, ni con la oferta ni la demanda, y no conversaba no, con pues no nada. estaba asociado a Claro, ninguna política de desarrollo. claro, Era, exacto, era claro, ahora ustedes allá, ustedes acá y tú les pagáis. claro. No, esto debería ir Pe- asociado a una política de desarrollo, de diversificación de sí, la matriz de negocio, claro, claro, y es una salir de la cosa, algo, extractivista y todo claro, eso, ¿no? algo independiente de los gobiernos al final. Sí, pues. Porque una medida, todos nos tenemos que poner de acuerdo en una matriz de desarrollo de los próximos 15, 20 años, ¿no? Entonces, que te vayan cambiando los gobiernos y vayan proponiendo nuevas matrices de desarrollo cada 4 años es ridículo, es Sí. ridículo. Con respecto a eso, bueno, todos vemos que hay un problema grande en la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? El Estado al Sí, final lo hacemos sí, todo y ahí hay una buena parte del legislativo, pero claro, como decís tú, los gobiernos al final están 4 años y gobiernan dos. El primer año pagan promesas de sí, campaña, claro, el segundo y el tercero tratan de hacer la gestión que a ellos les conviene claro. para ponerse una alfombra roja para el cuarto año que son pura campaña. Así, Y es así es. difícil tener planes de Estado transversales en donde los gobiernos vayan conversando diciendo, sí, mira, quiero ser presidente, pero es más importante el Estado y vamos armando este plan. Claro. Dicho eso, ¿te parece relevante hablar de, o qué opináis con respecto a entrar en un sistema parlamentario con primer ministro Mm, o federalismo que se está empezando a hablar mm, mucho? ¿Qué opináis de eso? sí. Mira, las experiencias parlamentarias que hemos tenido han sido un desastre, Sí, realmente, han sido un desastre. Así que yo soy bien distante con el parlamentarismo a secas. Lo que sí estoy de acuerdo es que el hiperpresidencialismo también es un desastre porque, porque te genera una pelea constante y un desequilibrio constante, sí, primero entre presidente y Congreso, lo que
lo que hace que finalmente no hayan gobiernos que aseguren gobernabilidad. Y eso lo vemos, le pasó a Bachelet, que no pudo hacer su programa, ¿no? Teniendo mayoría incluso por no tener la supermayoría, y le ha pasado a Piñera prácticamente todo su gobierno. En otra perspectiva, el hiperpresidencialismo también ahorca a las regiones, ¿verdad? O sea, hoy día el metro de Valparaíso lo ven en Santiago, lo que es ridículo. Entonces yo creo que hay que transitar, puede ser a un semipresidencialismo, puede ser también a un presidencialismo parlamentarizado, pero yo creo que el objetivo, habrá que discutir el mecanismo, pero yo creo que el objetivo es equilibrar el poder entre el presidente y el Congreso, ¿no? Para que genere agilidad, para que genere gobernabilidad, para que evite también algo que nos puede venir con mucha fuerza, para evitar populismo, ¿no? Las figuras muy grandes, ¿no? Muy llamativas de una figura no presidencial, eso es caldo de cultivo para los populismos, que ya están a la vuelta de la esquina. Sí, Y además con la demanda histórica de las regiones de tener más autonomía, mayor poder de decisión, etc. Yo creo que ese tránsito va sí o sí. Creo que hay bastante acuerdo en eso, pero hay que ponerle el punto a qué sistema nos puede permitir, ¿verdad?, una mejor gobernabilidad para lo que veníamos hablando, para poder realizar esas políticas públicas de largo plazo, ¿verdad? Y no sea una batalla, digamos, constante todos los años para que después eso quede en nada y volvamos a empezar de nuevo, como que no vamos aprendiendo, ¿no? Termina un gobierno y ya, todo, chao, volvemos. Poco, la cantidad de proyectos inconclusos y archivados en los ministerios debe ser gigantesca. O sea, a mí me daría pena revisar. Oye, María José Cumpleo, ¿qué se te hace por parte de tu expertise que sería bueno instalar en la mesa constituyente? ¿Se te hace que hay algún tema que no esté lúcido y sensato en la discusión partidista e incluso independiente, que se me hace un poquito más sensata que la partidista por ahora, con el perdón ¿sí que? de los que he entrevistado? ¿Hay algún tema que se te hace que tú decís, pero cómo? ¿Pero cómo nadie está proponiendo esto? ¿Pero por qué no se conversa? ¿O por qué el ángulo es tan errado? ¿Hay algún tema que te llame la atención, que esté muy deschavetado o que no esté instalado? De buena... Yo creo que se está hablando poco de economía, Ok. ¿no? Eso percibo. Em, que se está hablando poco de, bueno, lo que estábamos diciendo, de matriz productiva, se está hablando poco de qué va a pasar con la libre iniciativa económica, ¿verdad? Em, yo creo que en ese sentido el tema de las bases constitucionales, ¿verdad?, para el desarrollo económico van a ser súper importantes. Tenemos que pensar, por ejemplo, cuál va a ser el rol del Estado en la libre competencia, por ejemplo, ¿no? Tiene que el Estado también coordinarse internacionalmente ¿no?, con otros estados para promover ya un mundo global también, donde la libre competencia sea parte incluso de los derechos humanos, ¿verdad? Que son temas que son que se vienen y que van a ser bastante nuevos en nuestra historia constitucional, porque antes no vivíamos en este mundo global que tenemos ahora. Otro tema que a mí me parece interesante, que es una de las críticas a la Constitución del 80, es sobre la prevalencia como irrestricta de la propiedad por sobre otras cosas, que es lo que pasa un poco con el tema del agua, ¿verdad? Que el agua, si bien es hoy un bien de uso público, su administración es totalmente privada y eso ha generado, ¿no?, lo que hablamos, concentración, ¿no?, que haya gente sin agua, etc. Entonces, vamos a tener que pensar la propiedad de manera distinta. En ese sentido, yo, por cierto, que estoy de acuerdo que la propiedad es una institución al final indispensable para garantizar una vida autónoma, una vida libre, pero yo creo que eso
también puede ser y es compatible, ¿no?, con el bien común. Esa relación me parece que, por ejemplo, no está clara, ¿no? Porque yo veo aquí la propiedad privada por sobre todas las cosas, por un lado, y por otro, como no propiedad privada, todo es de bien común. Yo creo que hay un gris y que no son cosas excluyentes. Eso es importante. Sí, hay que salir de Em, esa discusión antagónica, es sí, sí, demasiado tonta. O sea, sí, dale, sí, sí, dale, sí, dale. sí. Sí, y yo creo que eso se ha escuchado poco y yo creo que para las personas es súper importante el hecho de saber qué va a pasar con su casa, por ejemplo, que no es solo una propiedad, es un hogar, tiene varios significantes que son, que son importantes. Y, y eso va a ser un tema eh, de todas maneras porque venimos también con una desconfianza hacia el rol de la propiedad cuando hemos visto, ¿no?, lo que pasa respecto al agua, ¿verdad?, respecto al medio ambiente incluso. Pero ese tono de revancha yo creo que hay que bajarlo para poder conversar de cómo hacemos el diálogo desde la propiedad como una manera y una oportunidad, ¿no?, de ser autónomo, hacer tu vida, pero también con un foco en el bien común. De, Eso va a ser importante también. de todas maneras. Para cerrar esto, yo diría que el tema regulación campañas políticas va a ser Por fundamental. cierto, Para hablar de sí, economía, mientras no lo regulemos, todo lo sí, demás queda en esta sí, vez en un mal gris. sí. En un O mal sea, yo bajaría la cantidad de plata que se gasta muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque al final lo que te pasa es que si tú eres independiente de un partido chico, ¿cómo vas a competir con los 100 millones o más que tiene Marcela Cubillo? O sea, ¿No? yo no quiero pelar a nadie, pero claro, eso, nadie está violando la ley, pero yo veo No, por cierto. la cantidad de banderas que hay en Sí, Vitacura y en claro. la Rotonda de Sí, los sí, sí, Curros. sí. O sea, sí se ven muchos recursos. Claro, y en el fondo si tienes la misma cantidad de recursos, eh, ahí depende de tu creatividad, de tu inteligencia también, de tu trabajo, de cómo llegas a las personas. Me parece ahí que de todas maneras hay que igualar la cancha porque incluso se ve, yo encuentro que es una falta de respeto cuando hemos vivido un estallido, ¿verdad? Una pandemia, que alguien tenga 100 millones de pesos, ¿no? Para hacer banderas, Mm. ¿no? Y yo no la quiero criticar, pero No claro, sé, hay un contrasentido y el modelo ha sido muy exitoso en dejar instalado eso. Yo tengo más claro, plata, yo tengo más opciones. claro, Y es sí, muy descarada la metáfora que se ve en la calle. sí, exacto, Y yo exacto. creo que sí, pues ahí, claro, antes de hablar de economía y de políticas de desarrollo económica, que sí estoy de acuerdo contigo que es un tema que falta en el desarrollo de la dialéctica constituyente, sí hay un tema filosófico ahí que regular y las campañas van a ser, la regulación de las campañas va a ser la base fundamental para poder Sí, emprender ahí para mi gusto. Así que, bueno. sí. Oye, vamos a pasar a la etapa que más me gusta de la entrevista, Ya, que es saber quién eres tú. ya, Yo veo que siempre los candidatos, en general en Chile en los últimos años, y la diferencia de la Constitución, que para mí es la fundamental que vamos a hablar ahora, es que siempre están presentados desde el Olimpo partidista. Yo vengo en este ángulo a atacarte a ti, yo vengo en este ya. ángulo a Mm, escucharte para contestarte, y mm, yo soy muy fuerte y tengo un partido detrás, mm, a la casa. Aquí nosotros queremos saber quién es el candidato, queremos que la gente se sensibilice. Entonces queremos saber, María José Cumplido, ¿de dónde vienes? ¿En qué tipo de familia creciste? ¿Cómo fue un poco tu paso de la infancia a la adolescencia? mm, ¿Qué cosas te pasaron? ¿Qué hitos tuviste en la niñez, adolescencia, adultez mm. joven? Que parece que está ahí todavía. Algo. Sí. ¿Qué te hizo llegar hasta acá? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Pasaste pellejería? ¿Veniste de una Mm, casa politizada? mm, ¿O más bien llana en términos de mm, discusión de política sobre mesa los domingos? ¿Qué tipo mm. de colegio? Cuéntanos un poco. Sí. Mira, yo vengo de una familia bien diversa. Mi papá fue el primero de su familia en entrar a la universidad.
entró ahí raspando, no la terminó, Ya. o no tengo muy claro que la haya terminado. Empezó a trabajar, me acuerdo, en el Jumbo, ¿no? Como jefe de cajas en el Jumbo, ¿no? Y le empezó a ir bien, y como este oficio un poco en el retail, podríamos decirlo. Y por otro lado, mi mamá viene una de dos padres que fueron abogados, ¿no? Que trabajaron en servicio público. Mi mamá es diseñadora. Entonces una familia bien, bien disímil, ¿no? Por un lado, ñuñoínos, ¿no? Con abogados, y por otro lado, una familia con más inmigrantes, ¿no? Y, y, y bien, bien escondida. Ponte tú, la historia de mi abuelo cumplido, no sé mucho. Lo que sé es que venía de una familia muy pobre, de la que él se avergonzaba un poco. Eso es lo que cuento. Entonces mi papá siempre tuvo un rollo muy grande con la pobreza, ¿no? Muy como este discurso de, si yo lo hice, tú también puedes hacerlo, ¿no? Muy, eh, y bueno, y crecí en esa familia, ¿no? Por el lado de mi mamá, una familia bien, bien lectora, por el lado de mi papá no mucho, y, y crezco, y mis padres quieren que vaya a un colegio privado, ¿no? Por este mismo tema de más oportunidades. Y voy a las Ursulinas, ¿no? Porque tenía una mezcla que para mis papás era importante, por el lado de mi mamá el catolicismo, por el lado de mi papá como el respeto, digamos, a su abuelo alemán, que fue el que llegó a Chile. Y fue un colegio muy, muy incómodo, yo creo, para mí, porque era gente con mucha plata, ¿no? Era gente que venía de una élite bien sofisticada, de muchos años, y yo no encajaba muy bien ahí, mi familia menos, ¿verdad? Em, y además, ya terminando el colegio, yo salgo del closet, el 2000, hace 15 años atrás, Ya. lo que en un Chile que era muy distinto al de hoy día, ¿no? Muy distinto. Em, entonces, un poco creo que he sido el bicho raro toda mi vida. Es un arte ser bicho raro, te entiendo muy Es bien. un arte, sí. Tenemos Pero un arte. es incómodo y es satisfactorio, pero Te da ciertas libertades, te eh, ponen un limbo, exacto, te ponen un limbo claro, en la sociedad donde te da más libertades, como en esto. claro, claro. Digo yo. Pero es incómodo también, ¿no? A veces uno quiere aguacharse y como simplemente pertenecer. Oye, bueno, gracias por la honestidad. La verdad es que la plataforma está hecha para que los candidatos vengan a mostrarse y yo trato de buscar las ideas que les acomodan para empujarlo hacia allá y profundizar Ujú. la conversación. Como le decía el otro día a un candidato que va en tu misma lista, ojalá se logre hacer una política más vanguardista, sin ser Mm, pretencioso en el término, sino que vanguardista claro, en el puro sentido, en donde veamos seres políticos que estén hablando de una política desde un lugar libre, no claro. casada con nada, ni con revanchismo, ni con venganzas, ni con problemas que los puedo entender, pero creo que no es el momento. Y nosotros apostamos a esta nueva fuerza política, a que todos Mm, somos seres políticos y todos tenemos el sí, derecho, claro. el deber de participar en política, y no es la prerrogativa de ellos o de ellos, sino Mm, que mm, es de todos, es de la humanidad. sí. Y en ese sentido, la plataforma, yo quiero que se mantenga así y esperamos tenerte presente en el proceso constituyente en la comprensión Ganío Verday. Creo que es interesante igual instalar temas y va a ser muy interesante todo lo que va a pasar estos 2 años y medio. De todas maneras. Muy expectante con todo. Estoy por desayunarme todos los días. Así que, para terminar, cuéntanos, ¿vais candidata por qué distrito, en qué Mm, lista, etcétera? mm. Bueno, en la lista del apruebo, ¿Ya? por el distrito 11, que es Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea.
un distrito complejo, que fue complejo para el apruebo, pero creo que algo muy, muy interesante que he vivido en la campaña es justamente ir a conversar con esa persona, por ejemplo, que votó rechazo, y uno se va dando cuenta inmediatamente que no son los monstruos que ciertos sectores les quieren poner. Creo que hay mucho miedo, Mucho y miedo. el miedo es una emoción válida. Yo creo que no hay que burlarse de quien tiene miedo ni atacarlo. Y creo que tenemos que construir esa constitución con, con esas personas que desconfían y van a seguir desconfiando. Y creo que ahí hay una gran responsabilidad para todos los candidatos de ser responsable y saber que, que en el fondo no puede salir mal, porque es una oportunidad única. No es una oportunidad de revancha, no es una oportunidad para vengarse de la Constitución del 80, ¿verdad? Es una oportunidad para generar un país que le vaya bien y que a todos nos vaya bien, y que podamos ser, como tú decías, vanguardista, innovadora en los temas que están en la palestra, que el tema del medio ambiente, ¿verdad? El tema del feminismo, el tema de la tecnología y la regulación de la tecnología, y todos los que se van a venir en los próximos años que hoy día no sabemos cuáles serán. Creo que ese es el tema, y creo que por ser así, la disposición tiene que ser ir a escuchar e ir a buscar el acuerdo, más que ir, como decías tú, a ponerte mi ideología de frente. Creo que también es una oportunidad para incluso uno mismo dudar de lo que ha pensado, y aprender muchas cosas nuevas y estar abierto a eso, tener la suficiente confianza y libertad para estar dispuesto a enfrentarse, ¿no?, a nuevas preguntas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y ahí vuelvo a citar a Esquella, que lo han citado harto Esquella con esto. O sea, es bueno ir con una carpeta muy grande, bien preparada con todos los temas para ir a conversar, y el que crea que puede llegar con una constitución previa hecha para ir a instalarla, creo que no está en el lugar adecuado, más allá de que tengamos... Exacto. Y sí, yo, bueno, de repente uno es medio soberbio, ¿cachai? Pero con el proceso de estar haciendo entrevistas y todo, la verdad es que la cantidad de sensatez y de lucidez que he visto de muchos lugares, de varios orígenes diferentes, es muy grande, y me tiene Sí. súper contento. Y pasé de estar en un lugar siempre desde la prueba preocupado, estoy en un lugar súper optimista ahora y Súper. esperanzado, y siento que la fuerza constituyente nueva se va a instalar en la mesa, y estoy optimista con el proceso. Así que, no, súper entretenido todo. Y nada, pues, gracias por la entrevista, María José. Gracias a ti. Te deseamos mucha Muchas suerte, gracias. te deseamos mucha suerte y que te vaya súper bien. Y nos estamos viendo, Mariano. Vale, Gracias. chao. Chao.